Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. No es lo más común que los enemigos se alaben entre sí. Obviamente, para David no era Saúl un enemigo y menos Jonatán, pero sí tuvo que huir muchísimo del rey Saúl, apoyado en muchas ocasiones de Jonatán, su hijo, pero era su perseguidor, o sea, como la persona que no lo quiere y de la cual tiene que huir por todos los lados. Sin embargo, en el texto bíblico que hoy nos presenta la lectura, pues vemos cómo David alaba, cómo David reconoce, cómo David exalta como todas las características del rey Saúl y obviamente de su amigo Jonatán, amigo entrañable. ¿Cómo han caído los héroes Saúl y Jonatán? Amables y gratos en su vida, inseparables en su muerte, más veloces que águilas, más valientes que leones. David era un hombre que no tenía dolor ni resentimiento en su corazón. Él sabía que había sido elegido por Dios, pero que también Saúl era el ungido de Dios. Para ese momento, el rey era el Mesías. Por eso, cuando el Señor Jesús llega y entra al pueblo, todos esperaban que llegara como David, como mínimo, con oro, con prestigio, con ejército, con séquito de defensores, pero no fue así, no fue así. Por eso los judíos se quedaron esperando, seguirán esperando a que venga el Mesías. Pero queridos hermanos, para resaltar la condición de humildad y de dolor que siente David en estos momentos, en el texto bíblico, por su rey, por el rey Saúl, por su amigo Jonatán. Yo creo que es de reconocer que nosotros los seres humanos tenemos un sentimiento, tenemos un amor en el corazón por los seres queridos, pero que muchas veces no somos capaces de demostrarlo mientras están en vida. David sí lo hizo, queridos hermanos, tanto con el rey Saúl como con Jonatán, pero no le alcanzó el tiempo para poder disfrutar de su compañía, obviamente, porque todas estas guerras se las había inventado el rey Saúl, que ya sabemos muy especialmente, queridos hermanos, que era un hombre muy en inestabilidad emocional, un poco ciclotímico y que se creaba cualquier cantidad de películas, no le obedecía a Dios, no creía en su palabra, a veces sí, a veces no, y por eso va cayendo en la desesperación y lo único que tiene es un ejército y entonces trata como de darse gusto inventándose guerras por todos los lados. Queridos hermanos,
que el mensaje de este texto bíblico del libro de Samuel sea para nosotros la condición, el amor, el cariño, la humildad, la paz en el corazón del rey David, la presencia de Dios en su vida y el confiarnos siempre en el querer y en cumplir la voluntad de Dios, como lo hizo el rey David. Ya de acá en adelante comienza toda la historia de el ascenso del rey David al trono del pueblo. Y en el Evangelio, que es un Evangelio muy corto, son 2 versículos, nos recuerda a nosotros, queridos hermanos, que al Señor Jesús lo seguían multitudes, lo seguían muchedumbres, pero hoy el texto termina diciendo que al enterarse la familia del Señor Jesús, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí, o sea, loco, que el Señor estaba loco. Y queridos hermanos, si nosotros nos ponemos a analizar esa partecita del texto bíblico, tendríamos que pensar que han sido cantidades de locos en la vida y en el mundo entero, que al igual que el Señor Jesús, han entregado su vida por Él, obviamente, y por la causa de la iglesia, por el amor a Dios, por el amor a los hermanos. Eso no ha sido sola y exclusivamente en el tiempo del Señor Jesús. Eso ha sido a través de la historia. Casos recientes, hermosísimos de entrega de la vida por los demás, los tenemos por todos los lados. Podíamos recordar hoy muy especialmente a San Maximiliano María Kolbe. Ahora eso es reciente. En los campos de concentración nazi, lo escogen para morir. Escogen para morir a un padre de familia, un hombre que lloraba y sufría profundamente por su familia. Y el padrecito que estaba ahí también en la fila, sale de la fila y va y se presenta y les dice: yo me canjeo por este hombre, déjenlo a él y mátenme a mí. Hijos, eso es todo una locura. ¿Quién es capaz de hacer eso ahora? ¿Quién es capaz de tener ese desprendimiento tan total de la vida a causa del amor por un hermano, por el dolor de un hermano, y entregarse de lleno en las manos del Señor? Eso es una locura. Eso nadie lo hace. Solamente un corazón completamente lleno, repleto del amor de Dios. Ya no le cabe más amor en su corazón cuando el ser humano tiene la osadía de entregarse por el hermano. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, entregarse no solamente por uno, sino por todos nosotros. A ese es al que se le llama hoy loco, y a los que lo seguimos y a los que estamos firmemente convencidos de que después de haber dado su vida por nosotros, nos sigue acompañando, está vivo, verdadero y presente en la Santa Eucaristía, en su palabra, en el cuerpo y la sangre. Queridos hermanos, a esos nos llaman locos. Y fuera de eso, porque ya nosotros no vamos con tantas cosas del mundo, unos más y otros menos. Unos caemos y nos levantamos, pero vamos siempre pensando en ese encuentro, en esa meta, en ese deseo del encuentro con el Señor Jesús. Y aún así, a pesar de que ya somos anquilosados y obsoletos para la sociedad,
todavía es una muchedumbre los que seguimos al Señor Jesús y estamos convencidos de que no es con armas, de que no es con violencia, de que no es con peleas y creándonos guerras que vamos a lograr la equidad, la paz y la igualdad en el mundo. No. Queridos hermanos, lo vamos a lograr desde un corazón lleno de amor, desde un corazón que reconoce que Cristo Jesús es su dueño, desde un corazón que se deje guiar, que se deje moldear por el amor del Señor, por su palabra, que se deje alimentar todos los días con el cuerpo y su sangre, con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, que vamos a lograr cada día fermentar de evangelio y de amor nuestro hogar, nuestro entorno y mañana o pasado mañana nuestra sociedad. Luchemos por eso, que esa sea nuestra lucha, que esa sea nuestra guerra, que ese sea el combate al que hoy nosotros le decimos sí. No a otros combates, no a otras luchas, ni a tratar mal a nadie, para absolutamente nada. No nos enfrasquemos en tonterías y en bobadas de esta vida. Dediquémonos a escuchar la voz del Señor, a hablar con Él, a mirarlo, a fijarme en las condiciones y en las características del Señor Jesús para poder ir grabando todo eso en mi corazón, hacerlo vida y seguirlo a Él. Hoy sábado que celebramos en memoria de la Santísima Virgen María, muy especialmente pidámosle esa gloriosa intercesión a la Santísima Virgen para que ella, que sí supo configurar en su corazón el amor a su Hijo y el amor de su Hijo hacia ella, nos acompañe, nos ayude siempre a caminar hacia Él. Le doy muchas gracias al Señor Jesús por mi ministerio. Sigo pensando que no es algo que un ser humano merezca, menos yo, pero muy agradecido. Seguiré luchando porque cada día le pueda servir un poquito más honesta, más transparente y más santamente. Eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos, y es lo único que yo deseo en esta labor pastoral que pues Dios por medio de Monseñor Darío me han encomendado, y es que cuando pase por la parroquia alguien se encuentre con un espacio de adoración al Señor, se encuentre con un amor a la presencia viva del Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía y con una devoción muy hermosa a la Santísima Virgen María y a la comunión de los santos. No más, queridos hermanos. Lo demás, si el Señor nos lo regala, transformaremos este templo, pero a lo mejor el templo que en realidad Él desea profundamente que transformemos sea nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.